en tu presencia. Oh Señor, gracias yo te doy, mi Dios, porque un día, Padre Santo, Cristo derramó sangre en la cruz para que todos que queramos en Él, Señor, seamos salvos. Y a través de esa salvación, Señor, tú nos has dado, Señor, muchísimas promesas. Y hoy en día, Padre Santo, te pedimos, mi Dios, que esas promesas, Señor, se llevan a cabo en las vidas, Señor, en los hogares de todas esas personas que claman a ti. Y ahora, Señor, yo te pido, Padre, que tú pases un carbón encendido sobre los labios de mi esposa, para que cada palabra, Señor, sea ungida y sea, Señor, un mensaje para alguien que necesita, Señor, aliento en estos tiempos, Señor, de tanta prueba. Y así te lo pedimos y te damos las gracias en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, amigos, hermanos. Bienvenidos todos aquellos que en este día se sintonizan a este servicio de alabanza y de adoración virtual, que todos muchos líderes, pastores a través del mundo lo están haciendo. Y es una inmensa bendición y le damos gracias al Señor por estas redes sociales, por este medio que nos permite de una manera poder compartir la palabra. Y hoy el Señor tiene el alimento para nuestras vidas. La palabra de Dios es la mente de Dios. Y por eso en estos tiempos y en todo momento de dificultad, de crisis, poder venir a su palabra. Él tiene la palabra justa, la palabra indicada para los momentos que más necesitamos. Y en esta hora le vamos a pedir a Dios que Él nos hable. Señor Jesús, dígale. Yo sé que si estuvieras aquí con nosotros, pudieras decir esta oración. Señor Jesús, habla a mi vida, que tu palabra sea escuchada, entendida y que la podamos practicar en el nombre de Jesús. Bueno, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y se hace eficaz cuando nosotros la aplicamos, porque no solamente basta estudiarla, no solamente basta escucharla, no basta leerla. La palabra de Dios también hay que vivirla. Y este es el mensaje de Dios para hoy, para nosotros, que cuando escuchamos estas noticias, de estas terribles cosas, porque no escuchamos muchas cosas buenas en esos momentos, pero la palabra de Dios sí tiene. La esperanza sí tiene esa palabra que nos puede levantar y que nos levanta a todos aquellos que la creemos, ¿verdad? A través en este tiempo que estamos, de este virus letal, hemos podido observar que a través de este encierro está habiendo mucha ansiedad, las personas están experimentando mucha perturbación. Y entonces en este día yo quiero compartir contigo lo que dice la palabra de Dios en Lucas 21, versículo 25, perdón, en el versículo 7 voy a leerlo, dice así. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y dice en el versículo 11, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y el versículo 26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Aquí
Jesús está advirtiéndonos, está hablando, le está comunicando, informando a los discípulos que iban a venir cosas tremendas. Dice, y desfalleciendo los hombres por el temor. La palabra temor en el diccionario de la Real Academia Española dice así, que es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario. Pero la palabra también temor viene del griego que significa phobos, fobia o pánico. Bueno, y todos sabemos que desde la fundación de la creación hasta la fecha, el temor es una de las principales conductas que enfrenta el ser humano. Ahora, yo voy a explicarte que existen 3 temores. Vamos a explicar un poquito acerca del temor natural, ese temor natural y bueno que todos en algún momento de la vida hemos experimentado. Dice que el temor es una emoción del ser humano y que es necesaria para la supervivencia. Pero vamos a ver desde el punto de vista biológico, ¿qué significa el temor? El temor podemos decir que es un mecanismo de defensa para poder responder a ciertas situaciones adversas, ciertas situaciones difíciles que el ser humano atraviesa. Desde el punto de vista neurológico, el temor en el cerebro, dice que en el cerebro, por decirlo así, es como un dispositivo de emergencia que se activa a algo que se llama amígdala, situado en el lóbulo temporal, que está por aquí ubicado. Esto inicia con señales a otras estructuras cerebrales y desencadena una reacción, aumenta la presión sanguínea y también descarga esa adrenalina que nosotros hemos experimentado antes, ¿verdad? En momentos cuando tú has visto un perro que nos ladra, o quizás si viéramos un león, no sé, este proceso, como decía anoche mi esposo me explicaba, en inglés se llama flee or fight, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? O corres o te enfrentas. Eso es, el cerebro, eso es lo que hace neurológicamente. Pero desde el punto de vista psicológico, es un estado emocional que es necesario para la adaptación del medio que provoca la angustia a una persona. Ahora, desde el punto de vista social y cultural, este temor, ¿verdad? Lo podemos relacionar, pero es de una manera un poco compleja, porque, por ejemplo, muchas personas le tienen el temor a la muerte, el temor a la oscuridad, al temor al ridículo, el temor al rechazo, el temor a las alturas, a la soledad, el temor a tantas cosas, al fracaso, temor al fracaso. Además de todas estas situaciones, aunque este temor es natural y es bueno, existe otro temor, que es el temor a Dios. Este temor ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios es la reverencia, es el honor, es el respeto que nosotros como hijos de Dios le debemos de dar a Él. Ese es el temor a Dios. Pero hay un tercer temor. Y ese es el que yo en esta hora quiero compartir. Ese es el temor, un temor espiritual, un temor que habla la Biblia que no viene de Dios y que tenemos que aprender, saber que este temor
que llega a nuestras vidas es un temor demoníaco, un temor diabólico que se origina en el infierno, que es destructivo, porque nos quiere estancar, nos paraliza y no podemos vencer en nuestras propias vidas. Aquí la palabra de Dios me habla. Voy a leerles en Timoteo, segunda de Timoteo, el capítulo 1. Dice la palabra del Señor, se los voy a leer. Capítulo 1, versículo 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Aquí lo está diciendo claramente. Ese espíritu no es el natural, no es el bueno, el que tú y yo hemos experimentado hacia adelante de ciertas cosas. Este temor no proviene. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Aquí Pablo está ayudándole al joven pastor Timoteo. Aparentemente vemos a Timoteo frente a muchas adversidades en ese momento cuando él estaba pastoreando esa iglesia, y le dice: mira, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De amor, de poder y de dominio propio. Aquí Pablo no está hablando del temor natural, sino de la cobardía versus poder. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado el poder para enfrentar cualquier cosa. Ahora dice dominio propio. ¿Qué significa la palabra dominio? ¿Qué significa dominio? Significa tener una disciplina, la capacidad de dominar. En realidad tendríamos que todos los creyentes ser disciplinados ante ser esclavos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. No pueden ser dominadas a nuestro ser, porque por el contrario tenemos que tener ese dominio propio que está hablando la palabra. ¿Dominar qué? Dominar nuestros pensamientos, dominar nuestras emociones, nuestra lengua también, como dice su palabra. Pero también habla de amor. ¿Qué entendemos ahí en ese pasaje que habla la palabra de Dios? Poder, amor y dominio propio. Bueno, como todos conocemos, el amor es una cualidad que todo creyente tiene, ¿verdad? Y esta cualidad que tenemos es la mejor arma que nosotros poseemos. Es una herramienta de mayor alcance que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el amor es sufrido. Entonces, esto significa que debemos tener la capacidad de soportar con amor cualquier dificultad, cualquier oposición, cualquier tragedia que podamos estar atravesando en nuestras vidas. Porque dice que el amor echa fuera el temor. Dice la filosofía humana dice que ningún hombre es libre hasta que se domine a sí mismo. Entonces, regresando al temor, hay ese temor tremendo que dice la palabra de Dios que no es de Dios, ese temor que nos quiere destruir, que nos quiere quitar y robar la paz. Yo te voy a leer en Hebreos, 2, versículos 14 y 15. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que las personas que viven en temor están esclavos. Esclavos. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual podemos llamar Abba Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Poder entender esta porción de las Escrituras, que el Señor no quiere que tú y yo estemos esclavos del temor. Habla del espíritu de cobardía. Entonces, esto es algo espiritual donde el enemigo se aprovecha. Cuando podemos experimentar de pronto, cuando tenemos un dolorcito aquí o allá, wow, decimos, ay Dios mío, ¿qué tal? ¿Qué será? Y nos ponemos angustiados, nos ponemos preocupados, nos ponemos todos en una situación en cual empieza ese sentir, esa opresión, esa aflicción a llenarnos por dentro. ¿Quién crees que está actuando allí? El temor. Y empieza a envolvernos y nos empieza a enfermar. Mire, el temor es como un imán. Tú alas. Ahora, en este tiempo de crisis que vivimos, en este tiempo que estamos experimentando, ahora mismo quizás tú y yo nos podemos preguntar, el mundo se pregunta, ¿y cómo será de aquí en adelante? ¿Será que perderé el trabajo? ¿Tendré la provisión de alimentos para mi familia? ¿Podré pagar la hipoteca, el carro? ¿Podré pagar las deudas que adquirí? ¿El banco? ¿Mi negocio fracasará? Tantas preguntas que hoy muchas personas se hacen, ¿verdad? Pero cuando una persona empieza a tener temor, entra en pánico, la ansiedad empieza en la mente. Dice Job 3:25, que creo que todos los que estamos viendo ahí, que están sintonizados, creo que lo hemos escuchado en algún momento de la vida. Hemos escuchado este versículo famoso. Dice, todo lo que temía, eso me vino, dice Job. Cuando tenemos temor es porque hemos creído en eso verdaderamente. Job temía. ¿Qué temía Job? ¿Qué era lo que Job estaba temiendo? Él temía que sus hijos pecaran contra Dios. Él tenía miedo de que perderlo todo. Y como conocemos las Escrituras, finalmente él perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía. Pero Jesús nos dice en Mateo 6, dice, no pienses tanto, no estés ansioso. No abras tu mente a pensamientos negativos. Llevando cautivo todo argumento y todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de su palabra allí, y lo llevas cautivo allí a la obediencia de Cristo, allí a la cruz del Calvario. Todo pensamiento negativo que en este día tú puedes estar teniendo, cuando ese temor del infierno, cuando ese temor del enemigo quiere atacar tu mente, tú tienes que llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Jesucristo, para que no caigamos en la ansiedad, en la preocupación. Ese temor nos quita el sueño, no querramos comer, nos enfermemos. Todo temor de derrota que en este día puedes estar pensando,
ya estoy liquidado. De aquí en adelante no sé para dónde coger porque no tengo idea. Pero ese pensamiento de derrota, de fracaso, no puedes tú en esta hora albergar en tu mente. Pensamientos de temor de la enfermedad, precisamente del corona. Estaba escuchando que muchas personas se han enfermado precisamente por ese temor y han adquirido esa enfermedad del corona. Si bien es cierto, tú y yo podemos hacer todas las recomendaciones que nos han hecho, pero la palabra de Dios me dice otra cosa también, que yo debo de estar tranquila porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Debajo de sus alas estamos seguros. Entonces tienes que apoderarte en ese momento de sus promesas, tienes que adueñarte de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero cuando tú y yo la leemos, la creemos y la practicamos. Otro tipo de enfermedad que la gente empieza en su cabeza, hay síntomas del azúcar y entonces voy a estar con diabetes, con hipertensión, con tiroides, qué sé yo, me va a dar cáncer, me va a dar cáncer de hígado, cáncer de páncreas, de intestino, de pulmón, de próstata, enfermedades de reumatoides, de asma, de artritis, de muchas cosas que cuando tenemos dolor aquí en la rodilla, hoy será que tengo reuma, será que tengo artritis, pero esos son pensamientos que tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia de Jesús. Hay personas que tienen temor en este momento al mañana. ¿Qué será mañana? ¿Qué será el día de mañana? Temor al futuro, temor a la muerte, como dije antes. Yo fui una de las primeras que tenía tenían terror a la enfermedad y a la muerte hasta que no la enfrenté, la confronté y me levanté en victoria, porque lo desconocido nos aturde, nos perturba. Pero cuando tú y yo conocemos que Él es el que está ahí a nuestro lado y que no nos abandona, que no nos deja, mire, Dios es el Dios maravilloso. Hay personas que tienen temor a accidentes, temor al encierro, pánico, miedo. ¡Wow! ¿De dónde vienen todos estos temores? Estos temores vienen, dice la palabra, que son mensajeros del diablo. Y viene ese espíritu a mi mente y a mi emoción, a esas emociones que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuál es el antídoto para eso? El antídoto es simplemente la fe. Ese es el antídoto para contrarrestar el temor. El temor, la fe, tiene dos enemigos, que son la duda y la incredulidad. Una persona que vive en temor no puede andar en fe. ¿Por qué? Porque el tener temor da como resultado la duda. El temor es primero y de ahí viene la duda. Cuando nosotros tememos algo, después empezamos a dudar de las cosas y las promesas de Dios. La fe mueve la mano de Dios, pero el temor mueve al enemigo, mueve al diablo y hace que eso llegue a nuestras vidas. Como dice la fe en Hebreos, la fe es la certeza de las cosas que estamos esperando y la convicción de lo que tú no ves. Eso se llama fe. La fe, vivir por fe, andar por la fe es que vencemos los gigantes, por la fe, sin fe no podemos acercarnos a Dios y sin fe es imposible agradarle al Señor. Estoy terminando porque quiero orar. El temor, ese temor terrible que acecha a todos nosotros, es uno de los enemigos más sutiles
que existe. Sabe cómo mover las emociones nuestras. Y aparece en el momento justo, en el momento preciso Él aparece. Y muchas personas no saben que ese temor está trabajando en sus vidas. Y nos hace creer ese temor, que son nuestras ideas, nuestros pensamientos. Pero esa es una estrategia. Esa es una estrategia. ¿Sabes por qué? Porque mientras más oculto esté ese temor, ¿verdad? Ese temor es experto en producir pánico y trata siempre de quitarnos, siempre de robarnos. ¿Qué cosa? La paz, la estabilidad en Dios. Y termino con un ejemplo, como hablan las Escrituras acerca de David y Goliat. Todos conocemos esta historia poderosa, ¿verdad? Este gigante dice que era muy grande, más de 3 metros medía, un hombre fuerte, un hombre, dice la Biblia, que estaba muy bien protegido. Y este hombre, durante 40 días, empezó a gritar día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Empezaba a amenazar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Los constantemente los tenía intimidado, en temor, porque Él les decía: aquí estoy yo. Si alguien puede estar en la capacidad de venir a pelear conmigo, a ganar la guerra, si yo gano, ustedes serán mis siervos y me servirán. Pero si ustedes ganan la batalla, entonces nosotros seremos sus siervos y sus esclavos. Eso, este paladín llamado Goliat, por 40 días estuvo amenazándolos. De tal forma que todos estaban escondidos en sus tiendas. Allí vemos al rey Saúl atemorizado, escondido. Este rey abrazó el temor. Cuando vio ese gigante, se asustó. Así como quizás hoy tú estés asustado por ese gigante que amenaza nuestra economía, que amenaza quizás nuestra salud, que amenaza el mundo entero. Es un gigante. Pero este rey que permanecía oculto, de pronto le llega a él la noticia de que había alguien llamado David, el pastorcito llamado David, que quería enfrentar a este gigante. Y le dice, cuando él se acerca y le dice: pero tú irás a pelear con el paladín, con este gigante llamado Goliat, que está un experto en guerra, en batalla, y tú solamente eres un pastorcito. Wow. Pero un muchachito. Pero añade David y le dice, estoy recapitulando porque realmente la historia es larga. Aquí dice: Jehová, el que me libró de la mano del oso y del león, también hoy me librará. Qué hermoso. Me librará de este filisteo, de este grandulón, de este que es experto en todas, con su armamento. Así que nos enfrentamos tremendamente allí. David le dice a este gigante: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Y vemos, dice, él declara la palabra, porque es tan importante que nosotros declaremos la palabra de Dios. Le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo allí a las aves. Y vemos que David cogió, ¿verdad? Tomó allí una piedrita, le tiró con la honda e hirió al filisteo de muerte. Allí en la frente le pegó. La piedra se le quedó clavada en la frente y cayó, dice, su rostro en tierra. Entonces corrió David. Corrió y se puso delante sobre los filisteos y tomando la espada del mismo gigante, la cogió, la sacó y lo acabó de matar y cortó con ella la cabeza. Pero lo más interesante, lo más glorioso, lo más poderoso, que cuando él le corta la cabeza, él coge la cabeza así en alto y se la enseña a todos sus enemigos, diciéndole, ya no soy más esclavo del temor, porque Jehová venció a través de mis manos. Y es lo que hoy vamos a hacer. Vamos a cortarle la cabeza a ese temor. Vamos a orar porque Jesús va a exhibir la cabeza de tu gigante en este día, pero a través tuyo, a través del Espíritu Santo que en esta hora te va a dar la fuerza para que te pares y declares que el temor que tienes en este día, esa cabeza será cortada, ese gigante desaparecerá y los enemigos, el infierno entero verá que hay un hombre, una mujer que se para delante del Dios Altísimo a declarar, porque tú eres un hijo de Dios, un soldado del ejército de Dios. No con espíritu de cobardía, no, sino de poder. Un espíritu de poder, de dominio propio en esta hora. No vamos a estar más esclavos a servidumbre, no. En este tiempo vamos a demostrar como iglesia que somos libres, porque podemos asimismo dominar nuestras emociones, nuestros sentimientos que en esta hora estamos atravesando. Muchas situaciones que estamos enfrentando. Pero cuando sabemos quién es Dios, el temor no tiene cabida en nuestras vidas. Así es que dice Dios, vengan a mí los que están cargados, los que están cansados en este tiempo, en este momento. Yo te invito que tú puedas conectarte en tu espíritu. Conectarte al Espíritu de Dios para que tú te levantes en espíritu, no en la carne. En la carne le vas a decir, cállate, no me digas nada. Yo sé en quién he creído, en el Dios Todopoderoso, en ese Dios que confió David. Y derribó al gigante. Yo no sé cuál será el gigante tuyo. Yo no sé si tus hijos estarán enfermos, pero cualquier gigante que sea, si tu economía tú crees que va a tener dificultad, si hay pensamientos de derrota, que tu negocio no va a salir adelante, esos son pensamientos del infierno, porque yo sé que Dios tiene promesas para aquellos que le aman, para aquellos que confían en Él. Ese es mi Dios. Mi Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Así que el Señor en esta hora te dice, levántate. Levántate. No al temor. El temor bueno y natural está bien. Eso es bueno. Pero el temor espiritual del infierno que quiere robarnos, destruirnos, quitarte la paz para que tú no puedas ni descansar ni dormir y desenfocarte de los propósitos y destino eterno que tú y yo tenemos como iglesia. Este es el momento. Vamos a orar.
sentí de parte del Señor desde hace 2 días que vengo preparando esta palabra que me ministró a mí. Me ministró a mí porque yo sí sé lo que es el temor. Estuve atemorizada por un tiempito largo, un tiempito, cuando me diagnosticaron. Ahí vino ese temor, pero era un temor terrible en el cual yo temblaba. Entonces puedo entender lo que hace el temor. Me di cuenta que ese temor no era de Dios. Empecé a reclamar las promesas y empecé a confiar y empecé a tener fe más que nunca de que las promesas de Dios se van a cumplir y se cumplieron en mi vida así como la tuya. Ok, entonces vamos yo quisiera que tú que me ves, tú que estás sincronizado, estás escuchando en este momento, me gustaría que tú te pongas de pie, que te pares y hagamos juntos esta oración a Dios. Vamos a cortarle la cabeza al gigante. Hoy el Señor te entregará al gigante en tus manos. Porque Jesús, a través del Espíritu Santo, va a cortar la cabeza del gigante, no de Goliat que David tuvo. Pero todos tenemos un Goliat, todos tenemos un gigante que cortarle la cabeza. Así que yo te pido que tú me sigas en esta hora. Ya no soy más esclavo del temor. Ahora, Dios amado, en esta hora, Señor, venimos a ti. Señor, no venimos en nuestras fuerzas, no venimos en el nombre de nadie, venimos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de aquel, Señor, que tú dijiste que ante ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que es el Señor. Entonces en este día ese gigante se va a doblegar. Porque es ilegal. Ahora cuando tú declaras la palabra es ilegal y se va a tener que ir. En el nombre de Jesús ahora mismo confesamos y que le cortamos la cabeza a todos los temores de nuestra vida que atormentan nuestra mente, nuestras emociones y nuestra vida. Entonces ahora todo temor de derrota te vas de nuestras vidas, temor de fracaso, temor de enfermedad, temor a tener una enfermedad de cáncer, temor a tener hipertensión, temor a sufrir el corazón, de tiroides, el temor que viene para querer pensar que yo estoy enferma, de asma, de artritis, de leucemia. En el nombre de Jesús te cortamos la cabeza y te echamos fuera de nuestras vidas. Temor al mañana, temor al futuro, temor a la muerte, temor a las alturas, temor a estar solo, temor a sufrir accidente, temor a los ascensores, temor al encierro, al pánico, al miedo, temor a perder el empleo, temor a fracasar en tu negocio, temor, te vas, temor a la oscuridad, temor a la muerte. Te vas de nuestras vidas, no tienes autoridad porque Cristo te venció en la cruz del Calvario y ya no somos más esclavos del temor. Porque el Señor nos vino a dar libertad, libertad. La fe es que en esta mañana, ahora, en este preciso momento, córtale la cabeza a tu gigante y dile: te corto la cabeza porque Cristo me dio la autoridad como iglesia y en el nombre de Jesús derribo todo temor que venga a mi vida y declaro que vienen tiempos mejores, que yo esperaré en ti, Señor. Declaro que los ángeles estarán alrededor mío para cuidar de mis hijos, de mi vida. Declaro en esta mañana que el temor se erradica por completo de mi vida. No hay temor, no hay ninguna sutileza del enemigo que venga a mover mi emoción, mis sentimientos. Ahora, si tú estás escondido para destruir mi paz y mi felicidad y mi equilibrio emocional, ahora te quito toda autoridad y todo poder. En el nombre de Jesús, te vas de mi vida, te vas
Ahora, Señor, te damos las gracias, Señor, porque en esta hora le hemos cortado la cabeza, así como David le cortó a ese paladín, a ese Goliat, a ese gigante. Ya no más. Él levantó la cabeza y le enseñó a sus enemigos. Hermano, ahí simbólicamente levanta con tu mano y di: aquí está mi temor, aquí está. Sinceramente te digo, el temor que tenía, no más en mi vida. Voy a poder dormir, voy a poder descansar, porque he creído en el Dios Todopoderoso, en aquel que me ha dicho que no me va a abandonar, que estará conmigo todos los días de mi vida hasta el fin. Esa es la postura tuya y mía como iglesia. No te olvides, hermano, Dios está a nuestro lado. Él está batallando. Confiemos en Él, confía en Él. Confía en Él. Él es nuestra salvación. Él es nuestro proveedor. Él es mi provisión. Él es mi médico. Él es mi protector. Gracias. Dale gracias al Señor en esta mañana, en esta tarde. O quizá cuando lo veas en la noche. Dale gracias a Dios, porque confiemos en Dios. Sin fe es imposible. La fe es la que echa fuera el temor. Si no tienes fe, está la duda. Si no tienes fe, es imposible agradarle. Que Dios en esta hora nos fortalezca con esa fe de un guerrero, de una guerrera. Dios hará cosas. Esté expectante de las cosas que Dios va a hacer, que Dios hará. Dice que hará. Él dará ríos en medio de la sequedad. Si hay sequía en esta hora, Dios dará agua en medio del desierto, en medio de la sequía, porque le hemos creído a un Dios todopoderoso, que Él vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y todo el honor, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, que haya sido de bendición esta palabra que Dios hoy nos permite compartir, porque es su palabra es la que nos da la fe para seguir adelante. Dios te guarde y te bendiga. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Dios te bendiga. Bendiciones.